reactores RTMC en serie. Sí, y se habían planteado cada una de las ecuaciones para los diferentes reactores uno tras de otro. Sí, y se planteó la situación en la cual tengamos reactores del mismo tamaño, por ejemplo para orden 1. ¿Sí? Entonces esto nos queda una ecuación de este tipo, en el cual el estado global del sistema de n reactores iba a ser igual a n veces uno de los estados, porque como todos tienen el mismo volumen y estamos trabajando a constante y densidad constante, entonces el flujo volumétrico es igual, por lo tanto todos los estados son iguales. Sí, esto a su vez era igual a n sobre k por lo que sería CA0 sobre CA del último reactor a la 1 sobre n, donde este n en todos estos puntos es el n de la cantidad de reactores, y eso menos 1. Entonces con esta ecuación, para una reacción de orden 1 con varios reactores RTMC podríamos determinar el tau conociendo la constante, la cantidad de reactores y obviamente la concentración inicial y final. ¿Sí? Si no se conoce la concentración inicial y final, recuerden que este término que sería CA0 sobre CA final sería lo equivalente a 1 sobre 1 menos equidad. ¿Sí? Si aplican la definición de conversión, donde esa conversión sería la conversión al final de todo el sistema, al final del último reactor. ¿Sí? De igual forma se puede aplicar para reactores intermedios, tomando en cuenta que esta concentración sería la concentración a la salida del reactor a la cual estamos determinando el tau. ¿Sí? Después de eso, obviamente, esto se puede plasmar gráficamente, donde nos mencionan que el límite de cuando tenemos múltiples reactores RTMC en serie, podemos suponer que la cantidad es equivalente a un reactor RFP solo, con un volumen igual a la suma de todos los volúmenes de los RTMC. ¿Cómo se ve esto? Recuérdense que el RTMC es, ya les muestro una pequeña gráfica. Momento. Ok, entonces, si tenemos una gráfica más avanzada, si tenemos una curva de velocidad cualquiera y tenemos muchos reactores RTMC, acuérdense que el área de los RTMC son rectángulos. Si hacemos muchas áreas, muchos reactores infinitamente, el área final va a ser de todos esos RTMC va a ser igual al área bajo la curva, que técnicamente era el área asociada a los RFP. ¿Sí? Entonces, por eso que
infinitos RTMC en serie equivalen a un RFP de volumen igual a la suma de los volúmenes de los RTMC. Sí, obviamente, si se toma la ecuación anterior que tuvimos para n RTMC y se le aplica el límite cuando n tiende a infinito, nos queda esta ecuación. Entonces, esto gráficamente para una ecuación, esta es la representación gráfica para primer orden. Sin embargo, también se puede obtener una ecuación para segundo orden, pero la misma es más compleja. La pueden encontrar en el libro. De hecho, no está ni siquiera completa en el libro, porque la ecuación es mucho más compleja. Sin embargo, la tenemos gráficamente, de manera que se puede trabajar gráficamente este problema. Sí, después de ahí, obviamente, hicimos el ejercicio, que espero que todos tengan claro. Si tienen alguna duda sobre el ejercicio que se hizo la clase pasada, ahora es el momento de preguntar, antes de continuar. ¿Hay alguna duda? ¿Se la leyeron en el ejercicio? Ok. ¿Sí? María. No siempre se debe hacer de ambas formas. ¿Qué es lo que les digo yo? O sea, yo les planteé un método analítico en contraste al método gráfico que utiliza el libro. Entonces, la idea es que si ustedes quieren utilizar el método gráfico que utiliza el libro, tienen que traer las gráficas. Y si quieren hacer el método analítico, bueno, pueden hacer el método analítico que se basa solamente en las ecuaciones de los reactores. ¿Sí? Los dos métodos son igual de válidos. De hecho, vimos que los errores de los valores al sacar, al utilizar ambos métodos, están por debajo del 1%. Entonces, continuamos con qué pasa si ahora tengo una cantidad o diferentes RTMS en serie teniendo diferentes tamaños. Si tenemos diferentes tamaños, los taos son diferentes, ¿sí? La salida a cada RTMS tendrá una concentración diferente, y al tener una concentración diferente en cada reactor, la velocidad de reacción en cada reactor es diferente, ¿sí? De manera que por lo general hay un método gráfico que se aplica a esto, basándose principalmente en lo que es la ecuación de diseño de un RTMS. Si recordamos la ecuación básica de diseño de un RTMS, sabemos que tau es igual a CA0 menos CA sobre menos RA a la concentración final, o sea, CA. ¿Sí? Esa es la ecuación general de un RTMS. Sabemos que CA0 menos CA se puede cambiar por CA0XA, por la definición de conversión. Pero para términos gráficos, para este método se utiliza la ecuación básica en función de la concentración. Si yo aplico el inverso de esta ecuación, me queda que 1 sobre tau va a ser igual a menos RA sobre CA0 menos CA. Y si de aquí despejo menos RA, me queda una ecuación de este tipo, en el cual menos RA va a ser igual a CI, lo que sería la concentración en el reactor N, en el reactor I, sobre tau de ese reactor, más CI menos 1 sobre tau, ¿sí? Entonces, si lo ponemos en estos términos iniciales que tenemos aquí, C0 y C1, entonces sería C1 sobre tau más C0 sobre tau, ¿sí? Y a medida que nos movemos de un reactor a otro, entonces sería C2 sobre tau más C1 sobre tau, y así sucesivamente a medida que nos movemos de reactor en reactor. ¿Sí? De manera que
este método gráfico se aplica graficando menos RA versus la concentración. Sí, y tenemos una gráfica de este tipo. Con esta gráfica, entonces, para lo que sería el primer reactor, tenemos un menos RA1 en función de un C1, y entonces eso es lo que corresponde al punto B sobre la curva. ¿Sí? Porque nosotros tenemos primero una velocidad inicial 0 porque no hay reacción, a una concentración inicial 0. Partimos de aquí. Este es mi primer punto. O el punto 0 sería. El punto A sería concentración inicial, o sea, C0, RA0. Mi primer punto. Mi segundo punto sería RA1, velocidad en el reactor 1, concentración 1. ¿Sí? Y entonces nos vamos moviendo en esta gráfica. Entonces, de forma similar, la segunda etapa es construida después de localizar C1 sobre la abscisa. Entonces, primero, de nuevo, trazamos menos RA versus CA, que sería esta curva. Mi primer punto es la concentración inicial. Mi primer punto es la concentración inicial, velocidad 0. El primer reactor es menos la velocidad 1 por la concentración 1, que sería este punto. Ahora, lo siguiente sería, digamos que estos tramos rectos que están aquí, que vemos aquí, donde la concentración no cambia, son los puntos de la tubería entre un reactor y otro. Entonces, este punto cae hasta 0 de velocidad y después va hasta la segunda velocidad con la segunda concentración. Y así lo vamos haciendo sucesivamente para cada uno de los reactores. Sí, ¿cuál es el problema en este punto, por así decirlo? Hay que conocer bien, tenemos que conocer o los TAO o las concentraciones, o sea, los TAO para hallar las concentraciones o las concentraciones para hallar los TAO, ¿sí? De manera que si ven en la ecuación general, si yo grafico menos RA versus CA, menos versus CA, mi pendiente es tau, 1 sobre tau, y mi punto de corte es CA inicial sobre tau, ¿sí? Por eso, para movernos en esta gráfica, debemos conocer o las concentraciones a la salida de cada reactor o las conversiones, que es equivalente, para hallar tau de cada reactor, o los tau para hallar las concentraciones. No sé si me siguen. ¿Me siguen? Ajá. Vamos de nuevo. Para tener en serie diferentes reactores RTMC con diferente volumen, entonces yo tengo que trazar, esto es un método gráfico en el cual tengo que trazar mi velocidad de reacción en función de la concentración, ¿sí? Y en este caso es esta curva.
Cuando yo grafico velocidad de reacción versus concentración para un RTMC, entonces me queda esta gráfica así. Por lo tanto, para cada RTMC yo voy a tener líneas rectas en los cuales mis pendientes van a ser tau. ¿Sí? Mis pendientes van a ser tau y mi punto de corte van a ser la concentración de entrada al reactor sobre tau. ¿Sí? Cada uno de esos taus son individuales. ¿Sí? Si vemos aquí en la gráfica, yo tengo diferentes líneas con diferentes pendientes, donde esta línea representaría tau 1, esta línea representaría tau 2, y esta línea representaría tau 3. ¿Sí? Son taus diferentes porque son reactores de diferente volumen. Si fuesen reactores de igual volumen, trabajaría con el caso anterior. ¿Sí? Obviamente la forma más sencilla de explicar esto es con un problema, pero solamente hay dos casos para trabajar con este tipo de problemas. Primero, el primer caso es conocer los tau de los reactores o los volúmenes, de manera que tengamos que hallar las concentraciones individuales a la salida de cada reactor. Ese es un caso. Y el segundo caso es conocer la conversión en cada reactor, por lo tanto la concentración a la salida de cada reactor, para hallar cada uno de los tau. ¿Sí? Esos son los únicos dos casos con los que se puede trabajar con este tipo de ejercicio. Igual es de manera gráfica, pero implica esto que tenemos aquí. Entonces, requiere prácticamente el desarrollo de lo que sería ecuaciones de la recta, por así decirlo. ¿Sí? Por ejemplo, para el segundo reactor, lo que sería el tau 2, entonces sería menos tau 2 sería igual a delta, para ver, sí. Si ven aquí, este es un error. Aquí esto debería ser un signo negativo. Bueno, falta un signo negativo, de hecho. Eso es lo que pasa. Ahora sí, porque si yo despego de aquí, menos RA, obviamente paso C0 menos C1 para acá, entonces C1 sería es negativo, ¿sí? Entonces inicialmente me había ponido el negativo ahí. Corrijan eso en sus láminas o en sus anotaciones, ¿sí? Por lo tanto, la corrección es que la pendiente es menos 1 sobre tau, ¿sí? La pendiente sería menos 1 sobre tau, cosa que está corregida aquí en esta parte, ¿sí? Entonces para la parte 2 yo tengo menos 1 sobre tau 2 va a ser igual, la pendiente es igual a delta y sobre delta x, ¿sí? Esa es la definición básica de pendiente. Delta y es delta menos RA, delta x delta CA, ¿sí? El punto inicial de la velocidad en esta curva siempre va a ser 0, menos la velocidad en el segundo reactor, o en el punto B, no, para ver, sí, en la velocidad del segundo reactor, tengo varios errores en esta lámina, qué horror. Esto debería ser 2. Profe, ¿podría reenviar esas láminas después? Nada más esas láminas. Sí, sí. Bueno, no, les envío la presentación completa y... Ok. Sí.
esto sería ajá. Entonces, de nuevo, para el tau 2, que sería la curva, la recta CD, entonces obviamente delta RA sería el 0, de donde se parte, de aquí de donde se parte, ¿sí? De esta parte que es donde se parte, 0, menos RA, le pongo 2 porque es en el reactor 2, es el RA del reactor 2, y el delta CA aquí es para corregirlo bien, sí, la parte que lo tenía con las letras gráficas y está todo enredado. Entonces, si este es delta RA, este es delta CA, entonces sería 0, que sería en este punto, menos el RA de lo que sería el reactor 2, entre el delta CA, que sería el del reactor 2, lo que sería lo que sale del reactor 2 y lo que sale del reactor 1. Y eso despejamos cuánto vale CA2, y podemos determinar cuánto es ese punto ahí. En este caso es en función de que conocemos las concentraciones, ¿sí? No, en este caso es función de que conocemos los taos, ¿sí? Conocemos los volúmenes, pero puede ser el caso de que no conozcamos los volúmenes y tengamos que utilizar las concentraciones para hallar los taos, ¿sí? De hecho, si conocemos las concentraciones, de hecho ni siquiera tenemos que hacer la parte que no se ve. ¿Que no se ve? Ok. Sí, y para cada uno de los reactores se aplica lo mismo. De todos modos, vamos a tratar de hacer un ejercicio de este tipo para aclarar bien este punto. De todos modos, voy a buscar también si hay en el libro un ejercicio de este tipo para que lo revisen. Entonces, esta es la gráfica de manera más grande, por así decirlo. Ok,
pero obviamente la forma más sencilla de ver esto va a ser aplicándolo, porque hay diferentes formas de aplicarlo. Aparte de eso, aparte de tener reactores de RTMC de diferentes volúmenes en serie, también podemos tener diferentes reactores en serie, dos RTMC, dos RFP, un RTMC, un RTFP y así sucesivamente, de la forma que si lo vemos gráficamente, aquí gráficamente para este ejemplo, yo voy a partir de primero una conversión cero, un flujo molar inicial, una concentración inicial. Eso entra en mi primer reactor, en este caso un RTMC, de un volumen 1, esto va a salir va a tener una conversión 1, va a entrar a un segundo reactor, en este caso un flujo pistón, de volumen 2, esto va a tener una segunda conversión, va a pasar al tercer reactor, para este caso un RTMC más grande, de volumen 3, y me da una conversión 3. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Bueno, gráficamente estamos así. Mi gráfica 1 sobre menos RA versus conversión, entonces yo parto de conversión 0, esta es mi curva de velocidad, esta es mi curva 1 menos RA versus la conversión. Entonces yo parto de conversión 0 hasta conversión 1, y esto es un RTMC, entonces recuerden que el área de un RTMC se determina mediante un cubo, mediante un cuadrado, un rectángulo, y esto es simplemente CA0XA, en este caso XA1 sobre menos RA, que sería el RA de este punto. ¿Sí? Esa parte está claro. El RA asociado a la conversión de la salida. Ahora tengo un RFP, paso un RFP, el RFP de conversión 1 a conversión 2. Sí, sabemos que el volumen del RFP está determinado por el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, esta área bajo la curva la determinamos gráficamente. ¿Sí? Si esto es algo sencillo, entonces podríamos tomar este como un triángulo, sería este triángulo de aquí. Sería este triángulo de aquí y este cuadrado. ¿Sí? Y con eso determinamos el área del RFP. Ahora salgo a la conversión 2, y de conversión 2 a conversión 3 tengo un RTMC que es más grande. Bueno, en el dibujo no necesariamente tiene que ser más grande. Entonces recuerden que para el RTMC, cuando estamos ya no es el primer reactor, sino un reactor N, entonces la ecuación, el tau va a ser igual a CA0 por XA final menos XA inicial sobre menos RA final. ¿Sí? Gráficamente, ¿qué sería? X3 menos X2 por este punto que es 1 sobre menos RA. ¿Sí? Y eso me da toda esta área. ¿Está claro esa parte? Este tau va a ser igual a CA0 por X3 menos X2 sobre menos RA. ¿Sí? Igual para este tau, solamente que este sería X1 menos X0. Entonces sería solamente X1. ¿Sí? ¿Está clara esa parte? Esta gráfica que tenemos aquí arriba, esta gráfica es para la parte de reacciones autocatalíticas, que está en el libro más adelante. Sin embargo, nosotros vamos a tratar las reacciones autocatalíticas como si fueran cualquier tipo de reacción. La cosa es que las reacciones autocatalíticas tienen curvas de este tipo, curvas tipo U. ¿Sí? Y simplemente ese es el nombre que
que tiene. Pero para estos ejemplos, estas gráficas, entonces, ¿qué reactores son mejores? Entonces, si el criterio para seleccionar el reactor siempre va a ser el mismo, que tenga el volumen más pequeño. ¿Por qué? Porque el volumen más pequeño implica menos gastos en la construcción del reactor. Sí, entonces para reacciones de este tipo, en este caso aplicamos eso. Entonces si yo tengo una conversión final baja para este tipo de gráfica, entonces el reactor que me da la menor área es un RTMC. Entonces para este tipo de gráficas el RTMC es mejor que el RFP. El RFP tiene un área mayor. Si tengo una conversión a esta altura, entonces en principio todo este es el área del RTMC, todo este es el área del RFP. Según esto, las áreas son iguales o muy parecidas, entonces por lo tanto no hay problema entre cuál de los dos selecciono. Si entonces estoy a conversiones muy altas para este tipo de gráficas nuevamente, entonces veo que el RMC tiene un área mucho más grande, por lo tanto el RFP es mucho mejor. Entonces se sigue aplicando. De hecho, más adelante, en principio, lo que se busca en este tipo de problemas es seleccionar el orden óptimo en el cual colocar los reactores. Es decir, me dan los reactores con volúmenes determinados y dónde los coloco, ¿sí? Que sería simplemente utilizar el método gráfico y generar las menor áreas posibles para cada uno de los reactores. Ahora, si tengo... ¿Cuál es ¿cómo decirlo? La forma general o los datos básicos para el criterio de selección del orden de los reactores. Entonces, primero, esto que vemos aquí arriba son las ecuaciones de diseño del primer reactor. El segundo reactor, este es el segundo reactor, y el tercer reactor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios para ordenar las reacciones? Primero, para cualquier reacción cuya curva de velocidad-concentración crece invariablemente, es decir, crece exponencialmente, que por lo general son de orden n con n mayor a 0. Entonces los reactores cuando se conectan en serie deben ordenarse de tal modo que la concentración se mantenga lo más elevada posible. Si la curva es cóncava, o sea, cuando los n son mayores que 1, y lo más bajo posible si la curva es convexa con los n menores que 1. Aquí me dice, el ejemplo es el de la figura 6.12. La figura 6.12 es la que le mostré ahorita. Es esta que tengo aquí. Esta es la figura 6.12 del libro. Entonces en la figura esa que les mostré ahorita, n es mayor a 1, entonces la curva es cóncava, entonces por lo general primero tiene que colocarse el flujo pistón, ¿sí? Si vemos en la gráfica anterior, si colocamos el flujo pistón, aquí tendríamos un área más pequeña, ¿sí? Luego el tanque agitado más pequeño y por último el tanque agitado más grande. Entonces, de nuevo, para n mayor que 0, si n es mayor que 1, primero es el RFP, después el RTMC más pequeño y después el RTMC más grande. Cuando n es menor que 1, es decir, de 0 a 1,
el orden es inverso. ¿Sí? De igual forma, esto hay que verlo con los ejercicios porque este es un caso general. El caso 2, cuando tenemos reacciones en las que la curva velocidad-concentración tiene un máximo o un mínimo, la disposición de las unidades depende de la forma de la curva, de la conversión a la que se quiere llegar y de las unidades disponibles. Si vemos el caso anterior, que es este tipo que estamos aquí, si tenemos un RTMC y un RFP, entonces, si, por ejemplo, para el caso que tengo esta conversión alta, en esta curva, ¿quién debería ir primero? ¿Un RTMC o un RFP? Olvídense lo que está aquí dibujado. Tengo un RTMC y un RFP. ¿Cuál creen que debo colocar primero? De manera que tengan los volúmenes más bajos para ambos reactores. Recuerden que el RTMC, el recuadro se forma donde se llega a la conversión final, es decir, yo podría colocar un RTMC aquí en este punto, en el punto más bajo de la curva, y este sería el área de mi RTMC, un área bastante baja. Y mi RFP después sería este que está aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo pongo el RFP en la primera parte, es decir, esta parte, que sería mi RFP hasta aquí, hasta la mitad, mi RTMC sería esto, ¿cierto? Entonces, en función de eso es que se selecciona el orden en el cual se colocan los reactores. ¿Sí me siguen? Igual si lo trazara en esta curva, ¿Aló? ¿Están ahí? Entonces tienen que estar pendientes de eso. Entonces el caso 3 es lo que engloba todo lo que les estaba diciendo, o todo lo que nos dicen el caso 1 y el caso 2. Cualquiera sea la cinética y el sistema de reactores, el examen de la curva, es decir, examinar la curva 1 sobre RA versus la concentración, es lo que constituye el mejor método para determinar la disposición adecuada de los reactores. ¿Sí? Puede ser que ya yo tenga reactores con volúmenes de un tamaño, con volúmenes determinados, o que tenga que buscar yo los volúmenes. Cualquiera sea los casos, yo tengo que observar la gráfica de concentración en función de velocidad en función de la concentración. O conversión, también puede ser en función de la conversión. Recuerden que simplemente la gráfica se voltea. Ahora, esto es en función de lo que eran los reactores básicos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos reactores con recirculación? Si recuerdan, el tema de recirculación es el tema, era uno de los temas que se trataba en principio de tecnología, en los cuales una parte de la corriente de salida de alguna unidad se regresaba a la entrada de la unidad con la idea de mejorar la eficiencia de la unidad. En este caso es en el reactor, separamos parte de la corriente de salida, ¿sí? De manera que
esta se reintegre o se conecte a lo que sería la corriente de alimentación para así mejorar el producto final. Entonces, yo parto, hay que recordar que, bueno, para este caso el término R, que sería recirculación, es la relación entre el volumen de fluido que retorna a la entrada del reactor, que sería este señor que está aquí, entre el volumen de fluido que sale del sistema, que es este señor que está aquí. ¿Sí? Entonces mi relación sería B3 sobre BF para este caso. ¿Sí? Este es para este diagrama que tengo aquí. Ahora bien, hay que conocer cómo es un sistema con recirculación. Partimos de un flujo molar inicial, un flujo volumétrico inicial, una conversión inicial que por lo general es igual a 0, ¿sí? Y obviamente una concentración inicial una CA0, ¿sí? Entonces esos son mis datos iniciales. Esto entra a mi sistema. Entonces en el momento que entre en contacto con la corriente 3, esta corriente de la recirculación en este punto K, ya no tengo un FA0, sino que tengo un FA0' o lo que sería un FA1, ¿sí? Porque ya el flujo molar no es el flujo molar inicial, ¿sí? Tengo una conversión 1, ¿por qué? Porque es la conversión que sale del reactor, ¿sí? Esta conversión 1 entra aquí y tengo un flujo volumétrico 1, que sería el flujo volumétrico que entra al reactor, que es diferente al flujo volumétrico inicial, ¿sí? Esta parte está claro de dónde salen estos términos, por qué son estos términos, ¿sí? Igual, porque son diferentes. Ajá. ¿Qué pasa? Tú tienes estos valores aquí, concentraciones inicial, flujos iniciales, ¿verdad? Pero después de este punto K, ellos son mezclados con una corriente de recirculación. Ok. Entonces, obviamente, tu flujo molar cambia, ¿sí? Tu flujo volumétrico cambia, tu conversión cambia porque ahora vienes con una cantidad, por así decirlo, convertida, ¿sí? Y obviamente cambia tu concentración de entrada. Entonces, estos nuevos valores entran al reactor y ahora viene esta conversión 1, avanza y se convierte en conversión 2, tenemos un flujo molar de A2, un flujo volumétrico 2, ¿sí? Esto llega al punto L, que es el punto de separación. En este punto se dividen las corrientes, ¿sí? El flujo de salidas sale, ¿sí? Entonces la conversión aquí y aquí son iguales. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es una división de flujo. Esto no es una separación como tal, sino piensen lo que es como una simple T, que divide la corriente en dos flujos, ¿sí? Aquí no hay separaciones como tal. Entonces, por lo tanto, el valor de conversión aquí en la salida es igual al valor de conversión final, ¿sí? Entonces, el valor de aquí ellos el flujo lo llaman R más 1 por el flujo de la salida, y este R veces el flujo de la salida. Entonces, por lo tanto, este es el flujo de la salida, ¿sí? Si yo sumo R flujo de la salida más el flujo de la salida es igual a R más 1 flujo de la salida, ¿sí? Simplemente es una forma de utilizar el valor de R sin tomar otros valores, pero esto lo pueden colocar como P2. ¿Sí?
Entonces hay que conocer cómo funciona el sistema de recirculación. Entonces, yendo a eso, entonces, ahora mi ecuación de mi sistema sería, esto es volumen sobre flujo volumétrico. Esto simplemente acuérdense que por aquí estaba CA0, entonces simplemente el CA0 lo paso hacia el lado del tau y me queda volumen sobre flujo molar, ¿sí? Obviamente este es el flujo molar a la entrada del reactor, ¿sí? La integral va desde la conversión a la entrada del reactor hasta la conversión a la salida del reactor de XA sobre menos RA. Eso es lo mismo, ¿sí? Entonces este FA0, como es el de la entrada del reactor, es el en el que hay reciclo, ¿sí? De manera que este FA0 va a ser igual a los moles de A que entran en la corriente de reciclo, ¿sí? Es decir, los moles de A que entran aquí, más los moles de A que entran en la alimentación fresca, que son aquí. ¿Sí? Entonces, de ahí viene ese FA0', que es lo que entra al reactor como tal. ¿Sí? De manera que este FA0' va a ser igual a R por FA0, que sería lo equivalente a R por el flujo volumétrico a la salida, más FA0, que es el de la entrada, ¿sí? Y eso es igual a R más 1 por FA0. Si trabajamos con un sistema general, es decir, que puede ser volumen constante o volumen variable, la conversión 1 va a ser igual a X a 1, que va a ser igual a 1 menos CA1 sobre CA0, entre 1 más EA por CA1 sobre CA0. ¿Sí? Si eliminamos el término volumen variable, entonces sería 1 menos CA1 sobre CA0. Pero hay que tener siempre en cuenta que podemos tener volumen variable por ahí. Esto es en el punto K, que es si recuerdan, es el punto de mezclado. En el punto K tenemos que la concentración de la alimentación va a ser igual al flujo molar de la alimentación al reactor por el flujo volumétrico a la alimentación del reactor. Sabemos que FA1, o si recuerdan, esto es FA0', ¿sí? Es este FA0', ellos después lo llaman FA1, pero es el mismo. Va a ser igual a FA0 más FA3, que sería el FA0 que entra aquí más el FA3 que entra aquí. O sea, este más este es este. Sobre el flujo volumétrico inicial más el flujo volumétrico que entra en la recirculación, que de nuevo sería R por el flujo volumétrico a la salida. ¿Sí? Si FA3 entonces sería R por FA0 por lo que queda de FA0, ¿sí? Recuerden que FA3 aquí recuerden que FA3 sería R por lo que sería FA a la salida, ¿sí? Y FA a la salida es igual a FA0 por 1 menos XA, en función de la conversión, ¿sí? Recuerden que FA, lo que sería FA a la salida o FA final, va a ser igual a FA0 por 1 menos XA final. ¿Sí? Y esto es en función del sistema global. No, aquí no hay volumen variable porque estos son moles, ¿sí? Recuerden que volumen variable entra en el término de concentración. Y sabemos que FA3
igual a R veces F a F. ¿Sí? Entonces si yo sustituyo FA3 aquí, entonces me quedaría que FA3 igual a RFAF, por lo tanto es RFA0 por 1 menos XAF, que es lo que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Y el volumen final, entonces viene el término volumen variable, que sigue multiplicado por R. ¿Sí? De manera que si yo saco factor común FA0 y volumen inicial, me queda el CA0 afuera, entonces CA1 va a ser igual a CA0 por 1 más R por R menos XAF sobre 1 más R por EAXAF. En el caso de que EA sea 0, si EA es 0, este término es 0, entonces me queda 1 más R menos R XAF sobre 1 más R. ¿Sí? De ambos conceptos o de ambos valores se determina que la conversión a la entrada del reactor va a ser igual a la relación R entre R más 1 por la conversión a la salida del reactor. ¿Sí? Ecuación importante. Y sustituyendo todo esto en mi ecuación inicial de lo que sería la integral, entonces me queda que el volumen sobre el flujo volumétrico, sobre el flujo molar inicial, este sí es el inicial, es igual a R más 1 por la integral de R más U, R entre R más 1 por XAF a XAF, que simplemente era XA1, hasta XAF de XA sobre menos RA. Y esto es válido para cualquier EA. Si lo hago en función de la concentración, quedaría más complicado, pero lo tenemos aquí para volumen constante, donde Tau es igual a CA0 por el volumen sobre FA0, y esto es igual a menos R más 1 de la integral desde CA1, este valor de aquí es CA1, hasta CAF, desde CA sobre menos RA. Ok. Entonces, se integra la expresión de la concentración para orden 1 y orden 2 a volumen constante, que son los términos más sencillos y por ende son con los que vamos a trabajar. Entonces tenemos que para orden 1, Kt sobre R más 1 es igual al logaritmo neperiano de CA0 más R por CAF entre R más 1 por CAF. Y para orden 2, entonces si K CA0 tau es igual sobre R más 1 igual a CA0 por CA0 menos CAF entre CAF por CA0 más R por CAF. Entonces esto es lo que serían las ecuaciones para reactores con recirculación. Entonces, en principio, ¿cómo se ve gráficamente la recirculación? Entonces, hay dos extremos. Los extremos cuando los reactores con recirculación tienden al flujo pistón. Cuando tienden al flujo pistón es que la recirculación es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la recirculación solo se le puede aplicar a los reactores flujo pistón. De hecho, a los reactores mezcla completa no se le puede aplicar recirculación. Y cuando la recirculación, el valor de recirculación tiende a los RTMC, que es cuando R tiende a infinito. Si nosotros tomamos un reactor de mezcla completa y le aplicamos recirculación, recuerden que la concentración a la que cae la concentración inicial cae directamente a la concentración final, que sería la concentración de salida. Si
esa concentración de salida la agregamos de nuevo al reactor, va a caer a una nueva concentración de salida, y a medida que el sistema va llegando al estado estacionario, va a llegar a un punto en que va a ser indiferente el valor o lo que sería agregar la recirculación. ¿Sí? Por eso es que los RTMC no tiene sentido agregarle recirculación. Ahora, los RFP, mientras más grande es el valor de recirculación, entonces más similar es el sistema a un RTMC, porque mientras más regresas de la salida, mejor es el mezclado dentro del sistema, no dentro del flujo pistón, sino dentro del sistema. Por lo tanto, mejor es mejor es el mezclado, y al mejorar el mezclado tiende a la parte ideal, que es el sistema de mezcla completa. Trabajar con sistemas en recirculación no es sencillo cuando no tienes los valores de recirculación. Sin embargo, cuando sí tienes el valor de recirculación, es un poquito más sencillo, pero no por eso quiere decir que sí lo sea. Estas dos ecuaciones se pueden representar a medida que bajo. Tengo R50, R20, R10, R5, R2, R0.5 y R0, que sería un flujo pistón. Entonces, ¿cómo se usa esta gráfica? Se usa de manera similar a la que realizamos para los RTMC con el mismo volumen. Solo que aquí, en vez de hablar de cantidad de reactores RTMC, hablamos de razón de recirculación para un RFP. ¿Sí? Tengo un RFP con KT de 50, ¿cuánto sería? Tengo un RTMC de KT de 50, ¿cuánto sería si la recirculación es de 50? Entonces nos movemos gráficamente de esta forma. Bueno, podemos mover en la relación de concentración. Esto es concentración sobre concentración inicial. Ahora, para orden 2, es un poquito más complicado, pero también está la parte gráfica. Entonces, ¿qué pasa? La forma de, por así verlo, la forma de ver qué tanto es la recirculación. Entonces, si tenemos una conversión para orden 1, por ejemplo, una conversión de 0,5, el valor de recirculación tiene que ser de 1 y es equivalente a 2 RTMC, por así decirlo. Si yo aumento la conversión a la salida, esta es la conversión a la salida, a 0,9, entonces la razón de recirculación aumenta. Y si la aumento a 0,99, aumenta aún más. Es decir, por lo general, para orden 1, aumentar la recirculación conlleva a un aumento del valor de R. ¿Sí? Y para el orden 2, vemos que se tiene el mismo patrón. Para conversiones bajas, tengo unas razones de recirculación determinadas, y a medida que aumento la conversión que quiero a la salida, la razón de recirculación también aumenta. Sí, entonces tengan en cuenta eso, que al aumentar las conversiones, la razón de recirculación necesaria va a aumentar.
general, siempre se busca un valor óptimo de lo que sería ese valor de R, o lo que sería lo que se llama la cantidad de reciclo óptimo, ¿sí? Para lograr un valor de R mínimo, un volumen de reactor mínimo. Entonces, por lo general, tiene que ser la derivada de tau sobre CA0 en función de la derivada de R, tiene que ser igual a 0. Ya sabemos que tau sobre CA0 era esta ecuación, y cuando ese criterio se aplica, entonces hay que aplicar esta ecuación que se tiene aquí. Entonces, en resumidas cuentas, en la relación de reciclo óptimo se introduce el reactor cuando la velocidad de reacción iguala la velocidad promedio en el reactor. Esto analíticamente es bastante difícil de ver y gráficamente es bastante complicado también. Entonces vamos a la parte de los ejercicios de esta parte de lo que es reciclo, lo vamos a hacer el jueves en el salón. El jueves tenemos clase presencial, ¿sí? Entonces este jueves 9:30, 11 vamos a tener clase presencial en el salón. Bueno, igualito que las otras veces, nos encontramos abajo en decanato y después subimos al salón. En cuanto a lo que va de tema, lo que va de tema es hasta aquí. En principio es reactores en serie, en paralelo, serie paralelo, y reactores con recirculación. Sí, recuerden que tanto los RFP en serie como en paralelo se tratan como un solo reactor que el volumen es la suma de los volúmenes individuales. Sí, la diferencia es cómo determinamos los tau. Sí, recuerden que cuando se aplica en serie, la conversión de uno, de la salida de uno, es la conversión a la entrada del otro. Entonces tenemos conversiones diferentes en serie. Cuando estamos en paralelo, una de las reglas es que las conversiones sean iguales. Sin embargo, pueden haber sistemas con conversiones diferentes. Creo que hay un ejercicio por ahí en el libro que ocurre eso. ¿Sí? Y para los R tenemos los casos que los estados sean iguales, que son las ecuaciones que vimos, que también están gráficamente, así como que los estados sean diferentes, que también queda pendiente para el jueves. ¿Tienen una pregunta sobre el tema, alguna duda? ¿Aló? Bueno, entonces recuerden que nos vemos el jueves. De nuevo, ¿sí? Profe, ¿se puede quedar un segundo para hablar con usted una cosa? Okay. Sí, son bastantes fórmulas y muchas cosas que tomar en cuenta. Por eso es que este tema tiene el parcial por sí solo. Sí, por eso fue que puse este parcial solo para este tema. Pero en principio todo se resuelve igual que el tema anterior. La diferencia es la parte de recirculación. Por lo general, cuando vayan a los ejercicios, no hay tantos ejercicios gráficos, aquí son más analíticos.
la guía. Yo creo que con los del capítulo 6 es suficiente. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo de aquí al jueves? Revisen los ejercicios. O sea, resuelvan algunos si puedan. O sea, agarren cualquiera al azar e intenten resolverlo. Y de manera que aprovechemos al máximo la clase del jueves. Así, si no resuelven, léanlo, o sea, lean los enunciados e intenten plantearlos, por lo menos, de manera que el jueves tengan por lo menos dudas de cómo atacar los ejercicios. ¿Sí? Eso es lo más importante. La primera parte es atacar los ejercicios. Entonces, revísenlos. Los ejercicios resueltos que le mandé, el que queda pendiente es el que voy a realizar el jueves, que hay unos errores en la forma en que está resuelto. Pero todo eso lo voy a explicar el jueves. ¿Sí? Creo que la clase pasada mandé, creo que fue unos resueltos. Unos ejemplos. Sí, bueno, el primero sí está bien, pero el segundo tiene un error en la parte de recirculación. Eso es lo que quería aclarar también. El de raíz cúbica. El de raíz cúbica está bien. Okay. Sí, lo de la raíz cúbica tengo que revisarlo. Se me pasó por algo. Ya me acordé ya. Entonces, nos vemos el jueves y aclaramos la mayoría de las dudas, ¿sí?